Hola a todos, soy Andrés Felipe Flores y bienvenidos a un nuevo video de tutorías Medicina Interna. El día de hoy vamos a estar hablando acerca de urgencia dialítica, cómo abordarla, cómo definirla y cuándo iniciar como tal la terapia del soporte renal. Recuerden que si quieren apoyar este tipo de contenido pueden suscribirse, dejar un like y darle a la campanita. Los invito a seguirme en mi Instagram personal @andresf.med, por donde son ustedes quienes están decidiendo qué video publicamos cada semana en este canal, y además por ahí estoy compartiendo mucho contenido académico. De igual manera aprovecho la ocasión para invitarlos a adquirir mi diplomado de medicina interna, que ya está disponible en la plataforma de medilearners.com. El link lo encuentran en la descripción de este video y ahí también pueden ver el resto de opciones que tenemos disponibles para ustedes. No siendo más, vamos adelante con el video. Hablemos entonces de este tema que es urgencia dialítica. Lo primero que tenemos que entender para hablar de urgencia dialítica es recordar qué es lo que entendemos como lesión renal aguda, porque normalmente las urgencias dialíticas van a estar en relación con un paciente que se presenta con esta entidad que es la lesión renal aguda. Entonces recordemos inicialmente los criterios diagnósticos a través de los cuales nosotros diagnosticamos o determinamos que alguien está en lesión renal aguda. Lo que nos dice la guía CADIGO, que es la que utilizamos actualmente, es que vamos a entender a aquel paciente que tiene lesión renal aguda como el paciente que tiene un aumento en la creatinina mayor a 0.3 miligramos por decilitro en un periodo de 48 horas. ¿Listo? O que tenga un aumento de más del 50% del valor de su creatinina basal en un periodo de 7 días. ¿Listo? O tenemos otra posibilidad, y es que tenga un gasto urinario menor a 0.5 cc por kilo por hora por un lapso mayor a 6 horas. Si el paciente cumple alguno de estos tres criterios, tiene entonces una lesión renal aguda. Y posteriormente lo que hacemos es clasificar la lesión renal aguda en CADIGO 1, CADIGO 2 y CADIGO 3. Entendiendo CADIGO 1 como aquel que tiene una elevación de la creatinina 1.5 a 2 veces el valor de su basal, o en términos de gasto urinario, que tiene un gasto urinario menor a 0.5 cc por kilo por hora por un periodo de 6 a 12 horas. Vamos a entender un CADIGO 2 como aquel que tiene una elevación de la creatinina 2 a 3 veces el valor de la normalidad que él solía manejar o su basal, y un gasto urinario, o más bien un gasto urinario menor a 0.5 cc por kilo por hora por 12 a 24 horas. Y finalmente vamos a entender un CADIGO 3 como aquel que tiene más de 3 veces el valor de la creatinina basal, o que tiene más de 4 miligramos por decilitro de creatinina y cumple con los criterios diagnósticos de lesión renal aguda. Y también tenemos una indicación de gasto urinario, y es aquel que tiene menos de 0.3 cc por kilo por hora por más de 24 horas, ¿cierto? 24 horas. O que tenga anuria, como pueden ver acá, por más de 12 horas. Cualquiera de esos criterios hace que uno tenga una lesión renal aguda CADIGO 3. Pero es muy importante esta última que está aquí abajo, y fíjense, iniciar terapia de reemplazo renal también se considera como un CADIGO 3. Y aquí entramos en un debate y que quiero aclarar de una vez, y es que muchas personas les van a decir que no deberíamos hablar de terapia de reemplazo renal, sino terapia de soporte renal, porque este paciente muy probablemente va a salir de diálisis y por eso inicialmente es un soporte y no un reemplazo como tal de la función del riñón. Cuando uno piensa por qué un paciente entonces puede llegar a tener una lesión renal aguda tan severa que lo lleve a tener una urgencia dialítica y que tenga que empezarle una terapia de soporte renal, tenemos que volver a recordar cómo clasificamos las etiologías de la lesión renal aguda. Históricamente siempre se han clasificado en prerrenales, renales y posrenales. Prerrenales entendiendo todo lo que sea la hipoperfusión del riñón, posrenales entendiendo todo lo que sea la obstrucción de las vías urinarias, e intrarrenales todo lo que tiene que ver con las glomerulopatías, sepsis, citotóxicos, etc. En realidad, cuando nosotros vamos a ver en la actualidad, no deberíamos utilizar esta clasificación, y estamos en contra realmente del uso de esta clasificación, porque entendemos a los pacientes con etiología prerrenal como aquel paciente que está hipovolémico y lo que hay que hacer es rehidratarlo, y aquí hablamos es de uropatía obstructiva y no de lesión renal aguda. Entonces realmente en la actualidad estamos utilizando los términos de lesión renal aguda en los pacientes, inicialmente descartar obstrucción, descartar hipovolemia, porque si tienen alguna de estas dos no tienen lesión renal aguda. Si definitivamente no tienen ninguna de estas dos, entendemos a los pacientes como aquellos que tienen etiología isquémica, etiología tóxica o etiología séptica.
y estas son actualmente las tres, digamos, como etiologías que deberíamos abordar de lesión renal aguda, pero dentro del abordaje diagnóstico uno siempre descarta estas dos. Y es muy importante saber, como estamos viendo en esta gráfica de acá, que las lesiones o las etiologías de la lesión renal aguda se pueden sobrelapar entre ellas. No puede tener un paciente séptico hipovolémico y por ende va a tener una etiología séptica isquémica. Uno puede tener un paciente que se intoxicó, pero además secundario a eso hizo un choque, entonces también va a tener una etiología tóxica e isquémica. Entonces eso varía mucho y por eso es importante tenerlo en cuenta. Entonces, habiendo entendido, habiendo hecho ese repaso muy rápido de lo que es la lesión renal aguda y por qué puedo llegar a tenerla, ¿qué es entonces la urgencia dialítica? Porque es algo muy importante que deberíamos de definir, creo yo. Y en realidad es muy debatido si se debería utilizar o no este término de urgencia dialítica, porque realmente uno entra a la duda de si verdaderamente en algún momento es urgente como tal iniciar la diálisis o se pueden hacer cosas antes del inicio de la diálisis y por ende no sea la diálisis la única opción para manejar a esos pacientes. Entonces es muy importante tener eso en cuenta. En sí vamos a entender la urgencia dialítica o al paciente como aquel que tiene una indicación de terapia de reemplazo renal asociado a una lesión renal aguda, y esto va a ser mayor o va a ser más riesgoso en los pacientes que de base ya tienen alteración de la función renal. Entonces, ¿cuáles serían esas indicaciones de que uno hable de una urgencia dialítica? Usualmente se suelen hablar de las siguientes: un edema pulmonar refractario al manejo diurético, una emergencia hipercalémica refractaria al manejo, una acidosis metabólica severa refractaria al manejo y que la acidosis metabólica sea por la lesión renal aguda, que el paciente tenga signos de uremia y, muy importante, envenenamiento, que el paciente esté intoxicado con una sustancia que sea potencialmente dializable, y en esos escenarios uno también hablaría de un contexto de urgencia dialítica. Es muy importante saber que debido a que como cada vez se está yendo en contra de utilizar este término de urgencia y demás, cada vez más hay uso de estrategias de anticipación o de prevención para uno saber quiénes son los que están en más riesgo de llegar a requerir esa terapia de reemplazo renal y hacer una estrategia más cercana de seguimiento y de manejo en ellos antes del inicio de la terapia de reemplazo renal. Aquí tenemos por ejemplo el uso de los biomarcadores o el uso del 3D de furosemida, que ahorita ya vamos a hablar más adelante de ellos. ¿Listo? Entonces, aquí tenemos un artículo muy interesante que precisamente nos habla de esto, de cuáles son las verdaderas indicaciones para iniciar una terapia de reemplazo o de soporte renal. Y aquí tenemos las indicaciones urgentes, que serían las que incluiríamos dentro de la urgencia dialítica. Y fíjense que más o menos es lo que estábamos hablando: acidosis metabólica, edema pulmonar, complicaciones urémicas, hipercalemia severa o una sobrecarga hídrica que sea intratable o que tenga intoxicación con algo que se pueda dializar. Y aquí hablan de unas indicaciones relativas, como que por ejemplo, el paciente tenga una lesión renal aguda progresiva o persistente, que el paciente tenga una afección orgánica que se deteriore por la lesión renal aguda, o que el paciente vaya con un deterioro clínico, o pues digamos que la evolución clínica sea tórpida. Muchos han tratado de abordar las indicaciones como tal de la urgencia dialítica en esta mnemotecnia que es A, E, I o U. A de acidosis, E de alteraciones electrolíticas, donde incluiríamos principalmente el potasio, aunque algunos aquí incluyen el magnesio y otros incluyen el calcio. Intoxicaciones, que era lo del que hablábamos del envenenamiento, o de overload, usualmente relacionado con lo que sería el edema pulmonar, y la U de uremia. Esas serían como las indicaciones. Pero entonces es muy importante, si se dieron cuenta, que en general lo que hace que sea urgente un problema en esta etiología es que sea refractario al manejo médico, es que yo no pueda como tal manejarlo. Entonces es muy importante saber cómo vamos a manejar esas condiciones que genera la lesión renal aguda, que pueden llevar a que yo tenga el requerimiento de una terapia de reemplazo renal o de soporte renal. Entonces hablemos un poquito de la hipervolemia relacionada con la lesión renal aguda, cómo la podemos manejar. En general la vamos a manejar con diuréticos. Usualmente uno empieza un bolo, por ejemplo, de 80 miligramos de furosemida, o si el paciente ya venía tomando furosemida en general, aunque eso aplica más para falla cardíaca, el doble de la dosis, pero iniciar un diurético de ASA, que es el más potente. Es muy importante saber que el diurético no deteriora la lesión renal y no lleva a los pacientes a diálisis. Eso es muy importante saberlo y hay que tenerlo en cuenta. En caso de refractaridad, ¿qué puede hacer uno? Doblar la dosis y adicionar otros diuréticos como por ejemplo tiazidas, o incluso ya hacer un bloqueo tubular, que el bloqueo tubular es precisamente usar diurético de ASA, diurético tiazídico y antagonista de receptor mineralocorticoide, diurético pues a nivel del túbulo colector. Y se llama bloqueo tubular porque lo que uno hace es bloquear toda la nefrona en donde puede hacer reabsorción de agua.
En caso de no responder a lo anterior o si definitivamente el paciente permanece anúrico, pues debemos de considerar la terapia de reemplazo renal. Y aquí podemos hacer uso, por ejemplo, del POCUS, del ultrasonido a la cabecera del paciente, para hacer protocolos como por ejemplo el VEXUS, para con esto determinar si el paciente está o no está congestivo y conforme a eso realmente ver qué contribución hay de la congestión a la lesión renal aguda y la implementación de, digamos, estrategias más agresivas de diurético, como podría ser por ejemplo la que se describe en el CARRES HF, que eso es para cardiorrenal tipo 1. Entonces es muy importante hacer un adecuado manejo de la hipervolemia, y aquí está esta gráfica que nos representa eso precisamente en el escenario de que la hipovolemia es mala para el paciente con lesión renal aguda, pero la hipervolemia también es mala porque la congestión renal, la glomerulopatía congestiva afecta la función del riñón, pero definitivamente la hipoperfusión y la isquemia renal también lo hacen. Y por eso tenemos que intentar mantener al paciente en un estado de euvolemia, porque definitivamente, como les mencionaba, la deshidratación va a llevar a muchas alteraciones que afectan el riñón, y la sobrehidratación también va a llevar a alteraciones que afectan el riñón. Entonces aquí está este algoritmo que me parece muy interesante, donde precisamente hablan de cómo tratar de mantener el paciente en el estado de euvolemia, que es el que queremos manejar. Definitivamente nos estamos enfocando en esta parte de hipervolemia, que es la que estamos hablando que debo de manejar antes de considerar la terapia de reemplazo renal en el paciente. Y fíjense cómo precisamente lo que me habla es: use diuréticos de asa, si el paciente va bien, siga así; si el paciente no responde, aumente la frecuencia; considere si hay problemas de la biodisponibilidad y por ejemplo considere uso de albúmina si el paciente está ahí como tirándose un poquito hacia la hipovolemia; y considere hacer bloqueo tubular. Adicione otras clases de diuréticos como las tiazidas, como la espironolactona; considere el uso de infusiones o bolos de diurético; considere el uso de albúmina; y finalmente considere ya la remoción mecánica, que sería precisamente la ultrafiltración, que pues no es propiamente una terapia de soporte renal, pero es una forma también de ultrafiltrar, que sería lo que no haría el riñón en esos escenarios. Y ya si definitivamente estoy euvolémico como tal, pues digamos que ahí yo tengo que manejar al paciente, ¿cierto? Y viendo si está hipervolémico, hipovolémico, e ir manejándolo. Es muy importante entonces que tengan en mente eso. O sea, si el paciente está hipervolémico, eso de entrada no va a ser indicación de terapia de reemplazo o de soporte renal, sino que va a ser un manejo adecuado antes de considerar eso como una alternativa del manejo. Ahora hablemos de las otras razones que decíamos que podían llevar a que un paciente entre o requiera la terapia de soporte renal. Como vimos, pueden haber alteraciones electrolíticas relacionadas con el potasio, con el calcio, con el fosfato, con el magnesio y con el ácido úrico. Las alteraciones relacionadas con el potasio se manejan según la severidad de la hipercalemia, y ya vamos a hablar de cómo manejo la emergencia hipercalémica, que es la que realmente me puede llevar a indicar terapia de soporte renal. El calcio, que hace uno, manejo la severidad según la hipocalcemia o la hipercalcemia, dependiendo de lo que tenga el paciente, aunque la hipercalcemia es la que más debería manejar en estos escenarios. ¿Y cómo se maneja? Con líquidos abundantes hacia el paciente y con bifosfonatos, ¿cierto? Es como la indicación. La hiperfosfatemia, manejarla si es necesario; la hipomagnesemia, manejarla si es necesario; y la hiperuricemia, básicamente si el paciente tiene algo relacionado con lisis tumoral, pues manejarlo acá como sería con alopurinol o con rasburicasa y con abundante hidratación endovenosa. Pero centrémonos en el potasio, porque se dieron cuenta en casi todos los escenarios, si bien algunos hablaban de magnesio y de calcio, como les dije, casi todos van a tener en cuenta el potasio para considerar la indicación de la terapia de soporte renal. Entonces, ¿cómo voy a manejar la emergencia hipercalémica para verdaderamente yo decir que es refractaria y que por ende necesito de diálisis para poder manejar el potasio? Entonces aquí tenemos lo que vamos a utilizar en una emergencia hipercalémica. Recordemos que la emergencia hipercalémica se define como un potasio mayor a 6.5 o un potasio mayor a 5.5 que genere alteraciones en el electrocardiograma o que genere alteraciones sintomáticas. ¿Listo? Que genere síntomas relacionados a esto. Si mi paciente tiene eso, ¿qué voy a usar yo? Voy a usar gluconato de calcio. El gluconato de calcio lo que hace es estabilizar la membrana, que hará que el paciente no le vaya a dar una arritmia fatal y se muera. ¿Cómo lo voy a manejar? Voy a utilizar 10 cc al 10% aplicado en 2 a 3 minutos, y lo voy a repetir. Realmente no es cada 30-60, solo lo dicen algunas bibliografías, pero cada vez más es cada 15 minutos o cada 10 minutos. ¿Por qué? Porque lo que yo tengo que hacer es usarlo hasta que el paciente se le mejore el electrocardiograma, aunque la gran mayoría de personas hablan de máximo 3 dosis de gluconato de calcio. Entonces le pongo la primera dosis, le pongo la segunda dosis, le pongo la tercera dosis y miro si el paciente resuelve los cambios electrocardiográficos. Es muy importante saber que el gluconato de calcio jamás en la vida lo van a poner por horario. Eso de cada 8 horas o cosas por el estilo no tiene ningún tipo de sentido y no está validado en ningún tipo de estudio, y no deberíamos usarlo de esa forma. Se usa de manera aguda, en bolos, por decirlo de alguna manera, de 2 a 3 minutos, cada 15, cada 30 minutos, máximo 3 dosis y ya, no más. ¿Listo? Lo otro que podemos utilizar en el manejo de la emergencia hipercalémica es la solución polarizante.
La solución polarizante lo que va a hacer es favorecer el shift intracelular, es decir, que el potasio que está fuera de la célula se meta al interior de la célula a través de la potenciación de la bomba sodio-potasio ATPase. ¿Qué vamos a usar en ese contexto entonces? Insulina. Porque la insulina es precisamente un modulador alostérico a la alta del funcionamiento de la bomba sodio-potasio ATPase. Pero como yo no puedo dar la insulina a los pacientes así como así, porque pues les puedo generar hipoglicemia, normalmente la insulina la tengo que combinar con dextrosa. Y eso es lo que voy a hacer. 500 cc o 250 cc de dextrosa al 5 a 10% con 10 a 20 unidades internacionales de insulina. Disminuye más o menos 0,5 a 1,2 miliequivalentes por litro el potasio y el inicio de acción es de 10 a 20 minutos y dura 4 a 6 horas. ¿Qué más puedo hacer yo? Utilizar estrategias que me aumenten la excreción del potasio, como podrían ser los cationes intercambiadores, que lo que hacen es atrapar el potasio a nivel gastrointestinal y que no se absorba, o utilizar diuréticos, como por ejemplo la furosemida, aclarando que uno debe utilizar debe tener una adecuada volemia para que la furosemida sirva realmente como extractor de potasio. Y finalmente los beta-2 agonistas, en donde lo que vamos a hacer también es promover, como lo hacíamos con la solución polarizante, ese shift intracelular. Y aquí podemos utilizar el albuterol con dosis de 10 a 20 miligramos. Es muy importante saber que esta dosis, por lo menos en Colombia, no la tenemos disponible. Entonces hay gente que le pone inhaladores, un esquema de crisis, y eso realmente no tiene nada de evidencia. Pues uno podría intentarlo si está con medidas desesperadas, pero en general pues digamos que salvo que uno utilice las dosis que están validadas, está es haciendo pues cosas que no tienen evidencia. ¿Cómo funciona esto? Pues reduce más o menos 0,5 a 1,5 mil equivalentes por litro con un inicio de acción a los 30 minutos y una duración más o menos de 90 minutos. Muy importante, hay algunos artículos o algunos algoritmos en donde hablan de utilizar bicarbonato en el contexto de la emergencia hipercalémica y eso no tiene sentido salvo que el paciente tenga acidosis metabólica grave. Y precisamente quiero hablarles entonces del manejo de las alteraciones ácido-base, porque si se dieron cuenta, la acidemia refractaria al manejo era la otra indicación que teníamos que podíamos intervenir antes de llevar al paciente una terapia de soporte renal. Entonces la acidosis metabólica realmente va a requerir terapia de soporte renal si se asocia a hipervolemia, si el pH es menor a 7,1 con refractariedad al manejo. De resto, en general, uno lo suele manejar. Y esto ha cambiado, digamos, como mayoritariamente con la salida del 2018 del estudio del BICAR ICU. El BICAR ICU lo que dijo fue, venga, tratemos de manejar a los pacientes con bicarbonato a ver qué pasa. ¿Será que el bicarbonato les reduce la mortalidad? ¿Será que el bicarbonato les reduce la necesidad de terapia de soporte renal? Entonces, ¿qué hicieron ellos? Cogieron a 389 pacientes que tenían más de 18 años, llevaban menos de 48 horas en UCI y que tenían un pH menor a 7,2, que no era de etiología respiratoria, que era de etiología metabólica, con un SOFA mayor a 4 y un lactato mayor a 2. ¿Qué hicieron con estos pacientes? Les pusieron bicarbonato de sodio al 4,2% en infusión para un pH de 7,3 o más, con una infusión de 125 a 250 cc en 30 minutos con un máximo de 1000 cc en las primeras 24 horas y lo que hacían era medición seriada de gases. ¿Qué hacían con los pacientes? Si llegaban a desarrollar un potasio mayor a 4,5 con cambios electrocardiográficos, edema pulmonar con anuria, o si a las 24 horas permanecían oligúricos o por 24 horas permanecían con un pH menor a 7,2 o un potasio mayor a 6,5, les iniciaban terapia de soporte renal. ¿Qué valoraron? Si había diferencias en aplicar o no aplicar el bicarbonato en términos de muerte y en términos, por ejemplo, de tiempo libre de intervenciones, como terapia de soporte renal, ventilación mecánica, vasoactivos y los otros que están viendo ahí. Los pacientes, como se pueden dar cuenta en general, eran principalmente más hombres que mujeres, tenían diferentes comorbilidades, pero fíjense que hasta el 8 o 7% tenían ya de base una enfermedad renal crónica. La lesión renal aguda está distribuida como equitativamente entre 0,1 y 2 y 3 de Aquino de Cadigo y casi todos pues en un 50% tenían la etiología de la acidosis metabólica y de la lesión renal aguda como choque séptico, pero habían otros. Paro, choque hemorrágico, otros, entonces digamos que aplica para las diferentes etiologías que pueden llevar a que un paciente tenga como tal lesión renal aguda. ¿Y qué vieron ellos, digamos, en términos de la mejoría? ¿Qué se dieron cuenta? Que, por ejemplo, en términos de mortalidad no había diferencia, pero cuando cogían a los pacientes que solo tenían Cadigo 2 o 3, sí había diferencias en mortalidad. Importante. Ahora, en términos de terapia de reemplazo renal, que es lo que más nos importa acá, uso de terapia de reemplazo renal fue estadísticamente significativo, menor en los pacientes que utilizaban bicarbonato. También en el tiempo de inicio a terapia de soporte renal y en el requerimiento, digamos como de terapia o la cantidad de días que duraban sin la indicación de la terapia de soporte renal.
y cuando utilizaban o cuando veían en pacientes que tenían KDIGO 2 y 3, pues también digamos que se veían como tal esos resultados. Entonces, ¿qué uno puede concluir del Vicar ICU? Que si bien por lo menos en términos de mortalidad, salvo que sea KDIGO 2 o 3 no hay diferencias, utilizar bicarbonato en los pacientes que tienen un pH menor de 7.2, que no es de etiología respiratoria, puede disminuirles la necesidad de terapia de soporte renal, y eso es un plus grandísimo en términos de gastos, por supuesto, y también en términos del paciente, porque poner un catéter de diálisis puede llegar a ser o tener sus complicaciones, la diálisis tiene sus complicaciones, aumenta el riesgo de infecciones, entonces definitivamente es una estrategia que debemos de utilizar y debemos de considerar en los pacientes, ¿listo? Y fíjense que precisamente había una disminución en la tasa de infecciones cuando utilizaban bicarbonato. Entonces, como hemos visto hasta ahora, si mi paciente tiene una lesión renal aguda, hay ciertas cosas que yo puedo tratar de manejar antes de que llegue a tener la urgencia dialítica o requerir la terapia de soporte renal. Manejarle la hipervolemia, manejarle los trastornos electrolíticos y manejarle los trastornos ácido-base. Que si la uremia se puede manejar, pues eso es discutible, la coagulopatía urémica de pronto ahí tiene algunos estudios, la desmopresina, etcétera, pero pues digamos que no es tan claro si verdaderamente tiene o no tiene alguna utilidad el utilizar, pues digamos esto, ¿cierto? Eso en cuanto a la parte de la uremia. Y entonces, pues digamos como importante tener eso en consideración. Y las intoxicaciones, pues en general, salvo que haya un antídoto, pues también uno tendría la indicación de la terapia de soporte renal. Pero como se pueden dar cuenta, en esas otras tres, digamos como características, uno puede hacer intervenciones antes de requerir la terapia de soporte renal. Ahora, como les dije, tenemos cada vez más estrategias con las cuales no solo podemos prevenir, sino predecir cuáles son los pacientes que tienen más riesgo de desarrollar precisamente una lesión renal aguda severa que requiera el inicio de terapia de soporte renal. Entonces, ¿cómo uno debería hacer esto? ¿Cómo uno puede prevenir eso? Determinar al ingreso de todas las hospitalizaciones los pacientes que tienen riesgo de presentar lesión renal aguda, y en esos escenarios uno debería optimizar la volemia de esos pacientes, evitar nefrotóxicos, prevenir la hiperglicemia. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Y el problema es que no lo hacemos, solo en el 5% de los pacientes se realizan este tipo de medidas. Ahora, ¿cómo puedo predecir? Como les dije, tenemos dos herramientas principales que se han desarrollado para predecir cuáles son los pacientes que van a requerir terapia de soporte renal. La primera de ellas es la prueba de estrés de furosemida. La prueba de estrés de furosemida es algo que mucha gente tiene duda de en quiénes se debería aplicar y cómo se debería aplicar, entonces vamos a aclarar eso. ¿Qué me determina la prueba de estrés de furosemida? Me determina la severidad de la lesión renal aguda, y es muy importante, no tiene ningún impacto ni en el trayecto ni en el pronóstico de la misma. Poner diurético de la forma en la cual lo vamos a hacer en la prueba de estrés de furosemida ni acelera la lesión renal aguda ni mejora la lesión renal aguda. Simplemente me sirve como prueba pronóstica. ¿En qué radica su utilidad? Realmente su utilidad no radica en determinar si el paciente orina o no, no radica en determinar si el paciente tiene o no tiene natriuresis, radica en determinar el adecuado funcionamiento tubular. Porque resulta que para que la furosemida actúe en su, pues digamos, diana terapéutica, que es el sodio-potasio 2-cloruro, debe ser excretada en el túbulo contorneado proximal. Entonces, la excreción de la furosemida a nivel del túbulo contorneado proximal me habla de integridad tubular. ¿Listo? De integridad tubular. Entonces es muy importante. Además, la furosemida no se filtra, es decir, que su acción depende netamente de la actividad tubular. Y en la lesión renal aguda hay muchísimas razones por las cuales se altera el adecuado funcionamiento de la furosemida. ¿Por qué se puede afectar? Porque el paciente puede tener hipoalbuminemia, porque el paciente puede tener alteraciones de la polaridad celular, porque la oligura también me puede generar niveles tóxicos a nivel de la furosemía, porque pueden haber alteraciones urémicas que generen afecciones de cómo actúa la furosemía, la acidosis metabólica también afecta la función de la furosemía, el uso de vasopresina, el uso de cefalosporina también va a afectar la función de la furosemía, sobre todo a nivel del transportador, a nivel tubular, que me permite que llegue al filtrado y por ende al asa de Henle a ejercer su acción. ¿Cómo vamos a hacer la prueba de estrés de furosemida? Lo primero es saber en quiénes la podemos usar. La prueba de estrés de furosemida está validada en pacientes con lesión renal aguda KDIGO 1 o 2, no en KDIGO 3. Y muy importante que no tengan hipovolemia y que no tengan obstrucción como causa de su alteración de la función renal. ¿Qué dosis utilizamos? Utilizamos dosis de 80 a 200 miligramos de furosemida endovenoso, y lo que uno hace es monitorizar el gasto urinario. En general, si uno mira el protocolo original, lo que hace es que si el paciente no tiene uso de diurético en los últimos 7 días, le pone una dosis de 1 miligramo por kilo. Mientras que si tiene uso de diurético en los últimos 7 días, le pone una dosis de 1.5 miligramos por kilo.
¿Y qué miran? Miran el gasto urinario en las siguientes 2 horas posterior a la administración de la furosemida. Y si ese gasto urinario llega a ser superior a 200 cc, tiene un AUC de 0.7, de 0.87 para predecir si el paciente va a evolucionar o no a una lesión renal aguda CADIGO 3 en los siguientes 14 días. Es decir, si el paciente no orina a los 200 cc, es más probable que evolucione a una lesión renal aguda CADIGO 3. Si el paciente orina más de 200 cc, es menos probable que evolucione a una lesión renal aguda CADIGO 3. Y también hay algunos estudios, aunque no son tan fuertes, que muestran precisamente que puede determinar el inicio de la terapia de soporte renal o retrasar la misma. Que uno tiene un paciente, por ejemplo, con una CADIGO 2, pero que tiene algunas alteraciones ahí que a uno no le quedan del todo claro si requiere o no el soporte renal, le hace la prueba de estrés de furosemia y el paciente orina, pues uno tal vez puede decir, venga, aguantémonos porque tal vez ese riñón no está tan malo, ¿cierto? Y fíjense aquí cómo podemos ver precisamente que cómo se desarrolla y cómo se estandariza precisamente la prueba de estrés de furosemia, en donde se dan cuenta que es precisamente ese gasto urinario de 200 cc el que más nos habla de esa diferencia entre si el paciente va o no a progresar a una lesión renal aguda CADIGO 3. Ahí podemos ver los que progresan y los que no progresan definitivamente según el gasto urinario que desarrollan. Y aquí también podemos ver cómo ellos precisamente tratan de determinar qué punto de corte utilizar en términos de a cuántas horas mirar el gasto urinario y qué valor usar. Entonces cuando ustedes miran a las 2 horas es cuando encuentran un AUC mucho más alto de 0.87 en comparación a más o menos de 2 horas. Y en términos del gasto urinario a las 2 horas, fíjense como en 200 cc es que encontramos una sensibilidad del 87 y una especificidad del 84%. Si uno utiliza 100 cc, obvio, se aumenta la sensibilidad, pero la especificidad se tumba. Y hacia abajo lo que se cae es la sensibilidad. Y por eso mismo es que utilizamos este valor, 200 cc a las 2 horas. Como les había dicho, posiblemente también sea útil para la terapia de reemplazo renal y porque sirve también para, digamos, determinar, o sea, también se ha visto que podría determinar, por ejemplo, la etiología de la enfermedad renal crónica, la progresión a enfermedad renal crónica, y esto es debido a que se ha visto que, además de que evalúa la función secretora tubular proximal, digamos que la excreción de furosemida podría también valorarme en conjunto con la natriuresis qué diferencias hay en términos de si el problema es proximal o si es distal. Entonces es muy importante esto porque cada vez más se le están dando usos al test de estrés de furosemida. Por ejemplo, si la excreción de furosemida o si la natriuresis es alta o es baja, determinar cuál es el problema. Si el problema, por ejemplo, es hipoalbuminemia, si el problema, por ejemplo, es hipovolemia, y así uno tratar de determinar la etiología de la lesión renal. Pero esto todavía falta por validar. Digamos que en términos de lo que estamos hablando, realmente lo que nos sirve es predecir o no si el paciente va a evolucionar en su lesión renal aguda. ¿Listo? Entonces esa sería la primera estrategia de predicción que tendríamos. La segunda estrategia que tenemos son los biomarcadores. Los biomarcadores tienen un uso muy grande y es que el problema es que la creatinina se demora más o menos unas 48 horas en alterarse después de que se afecta el riñón. Y por eso en la lesión renal aguda el criterio diagnóstico es que sea en 48 horas, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que pasa? A mí me gustaría tener marcadores que se eleven antes que la creatinina para hablarme de que ese riñón está funcionando mal o de que estoy teniendo una afección en el funcionamiento del riñón. Son distintos los biomarcadores que se han creado, pero los que más se usan son aquellos que son de daño, como el Enegal, y sobre todo los de estrés, que incluimos ahí el TIMP2 y el factor de crecimiento similar a la insulina con la proteína de unión 7. ¿Listo? ¿Por qué el de estrés es mejor? Porque el de estrés precisamente me habla de antes de que haya daño celular. Y precisamente es el uso de, digamos, los marcadores de estrés celular, los que más se han hecho estudios en los cuales cuando los determinan se dan cuenta que predicen precisamente que el paciente progrese o no a una lesión renal aguda CADIGO 2 o CADIGO 3 en los siguientes 7 días. De igual manera, el uso de estos biomarcadores se ha visto que puede predecir cómo los pacientes pueden o no progresar a una lesión renal aguda CADIGO 3, también pueden determinar si el paciente requiere o no inicio de terapia de soporte renal o va a requerir en un futuro el inicio de la terapia de soporte renal, ingreso a la unidad de cuidados intensivos e incluso mortalidad. Entonces es muy importante esta estrategia porque nos habla de esta posibilidad. ¿Y qué pasa si las combinamos? Pues mejora si las combinamos. Si uno mira el estrés de unión de la furosemida, digamos que supera como tal a los biomarcadores en predecir la progresión de la lesión renal aguda, la necesidad de la terapia de reemplazo renal y la mortalidad. Pero si uno utiliza el test de estrés de furosemida en conjunto con los biomarcadores, puede llegar a ser incluso mejor. Entonces es muy importante tener eso en consideración. Teniendo entonces todo lo anterior claro, ahora sí la pregunta sería, bueno,
Si mi paciente definitivamente no responde al manejo, si mi paciente definitivamente tiene alguna de las indicaciones y la prueba de estrés de furosemida le salió positiva, ¿cuándo debería iniciarle la terapia de soporte renal? Ya sé las indicaciones, pero qué tan rápido es, qué tan urgente es. Y por eso el momento o el timing, por decirlo de alguna manera, de inicio es algo que es bastante debatido. Se han hecho demasiados estudios en donde lo que hacen es ver qué pasa si se las inició de forma temprana versus se las inició de forma diferida. Y digamos que lo que han demostrado en general, como vamos a ver ahorita en los estudios que hay, es ausencia de diferencia, o sea, no una no inferioridad en empezar de forma más tardía o diferida la terapia de soporte renal. Entonces digamos que actualmente precisamente todas esas indicaciones que hablamos previamente de cuándo considerar la terapia de soporte renal sale es de los criterios de exclusión como tal de estos estudios y de los protocolos utilizados en los mismos. Entonces es muy importante también que cuando uno diga que el paciente requiere una terapia de soporte renal, uno debe sopesar esto con el pronóstico del paciente. O sea, le vamos a trabajar o no a este paciente tiene un pronóstico, porque por ejemplo sí, le podemos manejar la hipercalemia, pero si tiene algo, una sepsis que no se controla por un germen que no se puede tratar, o un foco que no se puede controlar, vale la pena iniciar la terapia de soporte renal porque esto es caro, es carísimo realmente y pues tiene muchas implicaciones. Entonces pues digamos que es muy importante considerar esto. Entonces aquí tenemos como una gráfica precisamente que nos habla de todo lo que tenemos que considerar a la hora de determinar cuándo iniciamos una terapia de soporte renal. La severidad de la lesión renal aguda, los potenciales riesgos de iniciar la terapia de soporte renal, la severidad o lo crítico que está el paciente de base respecto a, digamos, como sus otras patologías y también la patología renal y otros factores como por ejemplo qué es lo que quiere el paciente o lo que quería, qué es lo que quieren sus familiares, cuál es su pronóstico a largo plazo, qué disponibilidad tenemos de terapias de soporte renal. Entonces, hablemos un poquito de cuáles son esos estudios precisamente que han tratado de determinar qué diferencia hay entre iniciar de forma temprana versus de forma tardía, por decirlo de alguna manera, la terapia de soporte renal. El primer estudio que tenemos es el ELAIN, que sale del 2016. El ELAIN tiene varias limitaciones. Primero, muy poquitos pacientes, 231. Segundo, es un ensayo clínico de un único centro, ¿cierto? No es multicéntrico. Y lo otro es que en la gran mayoría de este escenario, como vamos a ver ahorita, los pacientes eran sépticos. ¿Cuáles eran los criterios de inclusión del ELAIN? Que un paciente tuviera una lesión renal aguda CAIGO 3 pese a reanimación hídrica, que tuviera un ENEGAL, ¿cierto? O sea, el biomarcador, el nefrocheck mayor a 150, que tuviera sepsis severa, vasopresores, sobrecarga hídrica refractaria, SOFA mayor a 2, alguna de esas, sí, no necesariamente todas, una edad de 18 a 90 años y obviamente que hubiera consentimiento y pues uso de sonda urinaria. Tuvieron varios criterios de exclusión, que es los que tenemos que tener en cuenta, como que el paciente tuviera tasa de filtración por debajo de 30 de manera basal, que hubiera tenido terapia de soporte renal previa, que tuviera una lesión renal aguda por lesión de arteria renal, que tuviera una glomerulonefritis intersticial, vasculitis, una etiología postrenal o cosas por el estilo, que el paciente hubiera estado embarazada, que el paciente tuviera antecedente de trasplante, síndrome hepatorrenal, VIH, neoplasias, etc. ¿Qué hacían entonces? Los pacientes les iniciaban en las primeras 8 horas del diagnóstico de la lesión renal aguda CAIGO 2 que cumpliera estos criterios de inclusión, hacerles la diálisis de una vez. O en las primeras, digamos que tardías, serían menos de 12 horas del diagnóstico de la lesión renal aguda en este escenario CAIGO 3. Si mientras pasaba ese tiempo de 12 horas de que el paciente cumpliera una lesión renal aguda CAIGO 3, el paciente cumplía alguna de las siguientes: BUN mayor a 100, potasio mayor a 6 con alteraciones electrocardiográficas, magnesio mayor a 8, gasto urinario, aquí es menor a 200, qué pena, en 12 horas, o anuria o edema con daño orgánico resistente a diurético, les iniciaban la diálisis. ¿Qué valoraron? Mortalidad a 90 días, 28 a 60 días y pues otros criterios de cuánto duraban con diálisis, etc. Las características de los pacientes en general tenían 65, 68 años, el SOFA promedio era de 15 o 16, es decir, eran pacientes que estaban muy enfermos y es algo para tener en cuenta, tenían un SOFA exageradamente alto, ¿cierto? Y cuando miraban, digamos, como el por qué se habían admitido, pues digamos que habían diversas como indicaciones de la parte de la admisión. ¿Cuántos tenían vasopresores? Fíjense que el 85 y el 90%, nuevamente pacientes que estaban muy enfermos y es importante tener eso en consideración. ¿Qué se encontraron ellos en términos de resultados? Se dieron cuenta que obviamente pues el tiempo a iniciar la terapia renal del CAIGO 2 pues evidentemente fue menor en los pacientes que tenían terapia de reemplazo renal pues de forma temprana. Eso creo que es bastante obvio, ¿cierto? Y aquí tenemos las otras características que tenían al momento de la inclusión. Fíjense que el bicarbonato no estaba tan malo, 20.9, 20.7.
El boom tampoco estaba tan malo, 38.5, 47.5 cuando lo iniciaron, y la creatina estaba en 1.9 en el grupo temprano y 2.4 en el grupo de tardía al momento que inician como tal la diálisis. En términos de resultados, mortalidad por cualquier causa a los 90 días de manera estadísticamente significativa fue mayor en el grupo tardío. ¿Listo? Necesidad de terapia de reemplazo renal a los días 28 de haber, digamos, como iniciado o haber presentado la inclusión al estudio de forma, pues, no estadísticamente significativa, pero ahí como en el palo, parecía que fuera mayor o una tendencia a ser mayor en los pacientes con inicio tardío. Recuperación de la función renal, no hubo diferencias. Cuando uno mira realmente en qué hubo diferencias, pues fue en mortalidad a los 90 días. Pero hay que tener cuidado, porque como les decía, 1, pacientes muy enfermos, 2, ensayo, pues digamos como monocéntrico, y 3, el hecho del número de pacientes, solo 200 pacientes. Después de ese sale en el mismo año el AKIKI, que el AKIKI es un ensayo clínico aleatorizado que es multicéntrico y que tiene más pacientes, tiene 620 pacientes. ¿Cuáles eran los criterios de inclusión? Mayores de 18 años, lesión renal aguda debido a necrosis tubular aguda de etiología isquémica o tóxica con requerimiento de ventilación mecánica invasiva o soporte vasoactivo. ¿Listo? Muy importante, los pacientes tenían que tener CADIGO 3. ¿Cuáles excluyeron? BUN mayor a 112, potasio mayor a 6 o 5.5 pese a manejo, pH menor a 7.15, edema pulmonar con requerimiento de oxígeno mayor a 5 litros por minuto. ¿Cuáles fueron las intervenciones? En el grupo temprano, al momento en el que diagnosticaban la lesión renal aguda CADIGO 3 y cumplía criterios de inclusión, en 5 horas tenían que iniciarle la diálisis. Ese fue el de intervención temprana. Y la intervención tardía era aquellos en los cuales les iniciaban la diálisis cuando persistían con la lesión renal aguda CADIGO 3 después de 72 horas y que tuvieran oliguria, anuria o presencia de alguno de los criterios de exclusión. Es decir, si en el tiempo de seguimiento llegaban a presentar alguno de estos, pues les iniciaban como tal la terapia dialítica. Y algo chévere de este estudio fue que incluyeron cuándo pararon la diálisis. La pararon si había diuresis mayor a 1 litro sin diurético o mayor a 2 litros con diuréticos. ¿Listo? Outcome primario, nuevamente, mortalidad, en este caso pues más sobrevida, cambian, o sea, quienes están vivos, no quienes se mueren, pero termina siendo lo mismo. Características de los pacientes, nuevamente una edad parecida, 65, 67 años, pero fíjense cómo estos pacientes son menos enfermos, un SOFA promedio de 10, que es importante tener eso en consideración. Y algo que debemos tener en cuenta es que en el AKIKI la gran mayoría de los pacientes pues estaban sépticos, ¿cierto? Que eso es importante tenerlo en consideración. La creatina de ingreso, fíjense que era más alta, 325, 320. El boom también era un poco más alto, 53, 54. Entonces es importante tener eso en mente y estaban un poquito más acidóticos que los pacientes del ELAIM. ¿Qué se dieron cuenta en términos entonces de resultados? No hubo diferencias de mortalidad, en ninguno de los dos grupos, ¿cierto? Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Ahora, ¿en qué sí hubo diferencias? Que es estos dos que estamos viendo acá. Pacientes que tuvieron necesidad de terapia de reemplazo renal y la cantidad de días, digamos, como libres de terapia de reemplazo renal. Entonces, el tener menos pacientes que necesitan terapia de soporte renal y tener más días sin terapia de soporte renal es algo bueno en términos económicos, en términos de eventos adversos e incluso fíjense cómo hubo menos infecciones relacionadas al catéter de diálisis en los pacientes que les hicieron la terapia o la estrategia tardía de inicio de terapia de soporte renal. Entonces, ¿qué nos dice el AKIKI? Que sale el mismo año que el ELAIM. Vea, si cogemos más pacientes que no estén tan malos en el momento en el cual los diagnosticamos, incluso cuando tienen una lesión renal aguda CADIGO 3, si nos demoramos un poquito, si les damos 72 horas a ver si mejoran o no, o si desarrollan alguno de los criterios de exclusión, no se mueren más y si les ahorramos diálisis y si les ahorramos infecciones. Entonces, importante tener eso en consideración. Luego en el 2018 sale el IDEAL ICU. El IDEAL ICU era solo para pacientes en choque séptico, pero si bien el outcome primario era mortalidad 90 días y no hubo diferencias en esa mortalidad, lo pararon de forma temprana por futilidad, es decir, por estar poniéndole diálisis a los que no lo necesitaban, pero como lo paran de forma temprana, pues no nos sirve mucho para analizar. Y tenemos este último que creo yo es el que uno más debería fijarse, que es el START aquí. El START aquí sale en el 2020 y tiene una cantidad inmensa de pacientes, casi 3.000 pacientes, 2.927 pacientes. Criterios de inclusión, que los pacientes tuvieran más de 18 años, que estuvieran en la UCI, que tuvieran una lesión renal aguda CADIGO 2 o CADIGO 3. Y nuevamente, importante ver los criterios de exclusión porque esos son a los que les ponen diálisis.
potasio mayor a 5.5, un bicarbonato menor a 15, intoxicación que requeriría soporte renal, que hubiera tenido soporte renal en los últimos 2 meses, trasplante en el último año, TFG basal menor a 20, etiología obstructiva, glomerulonefritis rápidamente progresiva, microangiopatía trombótica o nefritis tubulointersticial. ¿Cuáles fueron las intervenciones? Temprana, al momento de la inclusión, menos de 12 horas, le iniciamos diálisis al paciente. Tardía, vamos a iniciar si el paciente todavía sigue con la lesión renal aguda, CAIGO 2 o 3 por más de 72 horas o si desarrolla básicamente alguno de los criterios de inclusión, un potasio mayor a 6, un pH menor a 7,2, un bicarbonato menor a 12 o un edema pulmonar con un trastorno moderado de la oxigenación. ¿Qué vamos a evaluar? Mortalidad y los otros criterios, pues digamos, de alteraciones renales. ¿Qué encontraron? En términos de las características de los pacientes, muy semejante a la edad, 65 años de promedio. La creatina de ingreso sí fue un poco más baja que la de la Kiki, 1,4, 1,3, y los pacientes tenían en un 50% enfermedad renal crónica de base. Y es muy importante que aquí los pacientes no solo estaban sépticos, fíjense que solo el 58% estaban sépticos y los otros tenían otras características, entonces es muy importante tenerlo en cuenta. SOFA promedio 11, nuevamente son menos enfermos que los del ELAIN. ¿Y qué encontraron en términos de resultados? Mortalidad por cualquier causa a los 90 días, no hay diferencias. No hay diferencias del inicio temprano de la terapia de soporte renal. Dependencia de diálisis a los 90 días fue mayor en los pacientes a los cuales les iniciaron diálisis de forma temprana. Aquí, uso de terapia de soporte renal. Evidentemente, pues aquí van a haber diferencias, pero muy importante, rehospitalización a los 90 días fue mayor en los pacientes que les iniciaron terapia de soporte renal de forma temprana. Entonces, ¿qué nos dice el STARD aquí? Que ya no solo en sépticos, sino en pacientes en general que ingresan a la UCI, que tienen una lesión renal aguda, CAIGO 2, CAIGO 3, pues aguántese la terapia de soporte renal a menos de que cumpla algunos de esos criterios de exclusión que el paciente verdaderamente esté muy mal. Dele 72 horas y mire a ver, porque si usted hace eso, el paciente no se le va a morir más, pero nuevamente le va a ahorrar diálisis. E incluso pareciera que le ahorra dependencia de diálisis a los 90 días de la inclusión del estudio. Además le ahorra eventos adversos relacionados a la diálisis. Entonces es muy importante tener esto en mente. El último estudio que salió recientemente es el AKIKI 2. El AKIKI 2 es del 2021. El AKIKI 2 ya se fue para el otro extremo. Muchas personas dicen, y cuando yo pasé por nefro decían como ya esto es como barbárico, que escoger a pacientes con 278 pacientes que tenían lesión renal aguda CAIGO 3, que tenían ventilación mecánica invasiva, vasoactivos y que tuvieran más de 72 horas de oliguria y anuria y un boom de 112 a 114. O sea, eran pacientes bien malitos en términos renales con una uremia bastante significativa o con una elevación de un bastante alta. Y lo que vieron ellos fue comparar estrategia diferida versus muy diferida. Diferida es que a las 12 horas de que el paciente tuviera esto, le inician la diálisis. Muy diferida, solo se los iniciaban si cumplían alguno de los criterios de exclusión o si tenían un boom mayor a 140 por más de un día. Obviamente, pues digamos que esas son las características del ingreso, pero que se dan cuenta que, pues si bien los pacientes que reciben diálisis son menos en los que tienen como una terapia más, digamos como diferida de alguna manera, pues no pareciera como que hubiera diferencias por lo menos en términos de mortalidad en los primeros 90 días, pero pues lo que uno dice, o sea, dejar un paciente con esa cantidad de boom por tantos días, pues uno le da como miedito, digámoslo de alguna manera. Que sí es importante tener en cuenta, que si bien no hubo diferencias, fíjense que acá cuando hacen un análisis multivariado, o sea, tienen en cuenta todos los factores de riesgo y todos los posibles factores de confusión, sí hubo un aumento en la mortalidad. Sobre todo cuando utilizaban pues esa estrategia más retardada. Entonces creo yo que no es algo que deberíamos implementar. Esta es una tabla que nos resume todo. Fíjense, AKIKI, ELAIN, IDEAL, estar aquí. El IDEAL no lo analicemos porque pues lo pararon temprano. El ELAIN, las consideraciones de los pocos pacientes que tuvo. El AKIKI, la consideración de que casi todos los pacientes estaban sépticos. Y el STARDAKI, que quizás sería el mejor por número de pacientes, es multicéntrico, es aleatorizado y tiene varios ingresos. ¿Y que se dieron cuenta? Evidentemente, tanto en el AKIKI como en el STARDAKI, que no hay diferencias en hacer una estrategia diferida. Aquí está nuevamente, digamos, como otra digamos, como tabla de comparación en donde mencionan lo mismo. El ELAIN es el único que encuentra diferencias en términos de mortalidad, el resto no las encuentra. El AKIKI 2 ya es como, pues tampoco no nos vayamos al otro extremo, pero tratemos de no iniciar de forma temprana y agresiva y quizá anticipada la terapia de soporte renal en los pacientes.
Si definitivamente tengo que iniciar la terapia de soporte renal en los pacientes, es importante saber que hay tres opciones de terapia de soporte renal. Tengo la opción de reemplazo continuo, donde puedo hacer hemofiltración, hemodiálisis o hemodiafiltración, ¿cierto? Hemofiltración, ¿qué es lo que hace? Sacar agua, básicamente. Hemodiálisis, ¿qué es lo que hace? Sacar tóxicos. Y hemodiafiltración lo que hace es sacar las dos cosas, ¿cierto? Entonces es importante tener eso en consideración. La otra posibilidad es el reemplazo intermitente y la otra posibilidad es la diálisis peritoneal. En general, la diálisis peritoneal casi no se usa como estrategia de urgencia dialítica en un paciente que está así súper agudo, pero en los otros escenarios uno hace continuo o intermitente. ¿Qué diferencia hay? El continuo es que el paciente está conectado a la diálisis pues todo el tiempo, y el intermitente es que de eso que uno le hace diálisis al paciente, por ejemplo, lunes, miércoles y viernes. En general uno va a preferir el continuo en los pacientes que están malucos, que están choqueados, porque les genera menos impacto hemodinámico la terapia de soporte renal. Es muy importante que si uno la inicia debe tener una muy buena certeza de cuándo detenerla, ¿cierto? En general se habla de un gasto urinario mayor a 500 cc día, pero como les mostré aquí que hablaba de más de 1 litro en pacientes con diurético y más de 2 litros en pacientes sin diurético, se debe evidenciar también un adecuado funcionamiento del clareamiento renal. El paciente, por ejemplo, si uno lo deja un día sin diálisis o 2 días sin diálisis, debe ser capaz de manejar el BUN, debe ser capaz de manejar los electrolitos, y uno puede hacer uso del KRU, ¿cierto? De la depuración de urea. ¿Cómo podemos resumir entonces todo lo que les he dicho hasta ahora? Primero, tengo un paciente que está con lesión renal aguda, tiene una complicación urgente que requiera o que pueda ser modificada por terapia de soporte renal. Iníciela si eso está de acuerdo con el pronóstico del paciente. Si no, demore la terapia de soporte renal. Optimice el estado hemodinámico del paciente, evite los nefrotóxicos, haga un adecuado manejo de la condición del paciente, haga un adecuado manejo diurético, haga un adecuado manejo de la hipercalemia, haga un adecuado manejo de la acidosis metabólica. Si esto, con todo eso y usted monitorizando el paciente, le surge una complicación que requiera terapia de soporte renal, pues iníciesela. Lo que hablábamos, si estoy esperando y hace la acidemia refractaria, hace el edema pulmonar refractario, pues iníciele la diálisis. Si no es así, el paciente después de 72 horas sigue con lesión renal aguda CADIGO 3, considere iniciar la terapia de soporte renal. Con esto terminaríamos entonces este video respecto a urgencia dialítica. Espero que les haya gustado. Es un tema que, es como si se dieron cuenta, tiene sus pormenores. Pero pues nada, cualquier duda que tengan déjenla en los comentarios y trataré de resolverla lo más pronto posible. Yo me despido por ahora, y si quieren seguir aprendiendo con nosotros, tienen aquí al lado un video con el cual pueden hacerlo.